Y dentro de este mismo bloque, entonces, en el marco del lanzamiento de este atlas del Laboratorio Natural Subantártico, es que, bueno, comentarles que para la construcción de este atlas fue necesario hacer consulta a diferentes actores a que respondieran una encuesta, ¿cierto?, que servía como insumo un poco para levantar el contenido de esta plataforma. Y en ese sentido queremos en esta oportunidad compartir dos experiencias de investigadores de la UMAG con respecto a dos de las subcategorías que presentaba Pamela, ¿ya? Como comentaba Laura, esto mismo lo realizamos en la región de Aysén, donde presentamos las subcategorías de glaciares andino-patagónicos y bosques y turberas. Y en esta oportunidad vamos a presentar dos experiencias de investigaciones relacionadas al uso de geotecnologías con respecto a las temáticas de fiordos y canales y estepa, ¿ya? En ese sentido quiero invitar entonces a René Muñoz Arriagada, del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas de la Universidad de Magallanes, también profesional del Nodo Natural Subantártico, quien nos va a presentar su experiencia en el fondo en investigación con respecto a la temática estepa. Bueno, buenas tardes o buenos días todavía. Gracias a todos por quedarse hasta tan tarde. Bueno, hay varios estudiantes que vinieron espontáneamente a este evento. Varios ingenieros forestales. Yo soy ingeniero forestal también, igual que Rodrigo. Veo varios acá también de CONAF, ingenieros forestales. Pero yo tengo una particularidad. Soy un forestal de estepa. Es medio extraño, pero llevo 10 años trabajando en la universidad, aplicando la geotecnología. He trabajado en bosques, en turberas también, pero principalmente el trabajo se ha enfocado en la estepa patagónica. Entonces también quería contarle un poquito brevemente qué ha significado para mí descubrir un poco la estepa patagónica, que era un ambiente que yo no conocía. La estepa patagónica es un bioma, ¿cierto?, que está caracterizado principalmente por la presencia de comunidades graminoides durierbosas, o lo que nosotros conocemos como el coirón. Es como la característica típica de esta estepa patagónica, ¿cierto?, y que podríamos decir que no existe la presencia de árboles. Hay algunas especies arbóreas, pero a veces no se desarrollan como tal entre medio de la estepa. Para contextualizar un poco, la estepa patagónica es un bioma que está ampliamente distribuido en Argentina, ¿cierto? En la estepa patagónica argentina, y acá en Chile nosotros tenemos tal vez 8 sectores bien definidos. Hay 5 que están en la región de Aysén, que tienen la característica de estar inmediatamente en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, y acá tenemos una situación más o menos parecida en Torres del Paine, que también está ahí muy cercano a la cordillera de los Andes, y 2 grandes zonas, que son, digamos, las grandes masas de estepa que tenemos, que es acá la provincia de Magallanes y la provincia de Tierra del Fuego. Estamos hablando de un poco más de 4 millones de hectáreas de estepa patagónica. Tienen distintas características esta zona. Fíjense que esto es un gráfico que muestra la elevación de los distintos lugares. De norte a sur hay como una gradiente de elevación que va en disminución. Las zonas más grandes de estepa patagónica están más a nivel del mar, acá en Magallanes y en Tierra del Fuego. También podemos identificar que la estepa patagónica está entre ciertos rangos de precipitación. Podemos decir que acá en Magallanes parte más o menos en los 450, en la Isoyeta de 450 milímetros, y en el límite con Argentina podemos tener sectores que disminuyen hasta menos de 200 milímetros de precipitación, ¿ya? La región de Magallanes se caracteriza por eso, de tener precipitaciones en algunas islas que tienen hasta más de 10.000 milímetros de precipitación, y llegamos a unos sectores que son casi un desierto. Bueno, cuando la región de Magallanes, y esto con varios colegas a veces bromeamos un poco así de, bueno, si esto es puro coirón nomás. Ese es como el comentario a veces que uno percibe cuando llega, y claro, llega de la parte más norte, donde uno puede ver bosques con mayor biodiversidad, que es como que la impresión que uno tiene, ¿no? Y cuando ve acá la estepa patagónica es como que ve una planicie, y a veces al principio es como un gusto adquirido, como cuando uno come ají por primera vez, no le gusta tanto. La estepa hay que conocerla, es como hay que aprender a apreciar la variabilidad. Muchas personas a veces dicen, no, la estepa es súper homogénea, súper fácil de identificar, y no, hay mucha variabilidad en la estepa patagónica y no es puro coirón. De hecho, tenía muchas ganas de mostrar estas fotos que fui sacando en las colectas, en las campañas de campo,
Hay un concepto que conversábamos con Pamela en algún momento, que acá se da un fenómeno tal vez poco conocido, que es la estepa florida. Entre fines de diciembre y mediados de enero, podemos ver un montón de biodiversidad de plantas y de flores, pero muy, muy hermosas en la estepa patagónica, como varios tipos de orquídeas. Está la orquídea porcelana, el zapatito de la Virgen, que es muy conocido, también es otro tipo de zapatito del mismo género, viola maculata, prímula, son todas plantitas muy pequeñitas, ¿ya? Pero muy bonitas. Así que hay todo un atractivo en esta estepa que va más allá del Coirón. De hecho, hay un dato que es muy importante, que me dio el privilegio de decirlo acá, Osvaldo Vidal, porque es un doctor, ¿cierto?, en botánica acá de la Universidad de Magallanes, el Instituto de la Patagonia, y que a partir de varias colecciones de campo de composiciones botánicas ha llegado a determinar que los coironales llegan a tener el doble de biodiversidad de plantas vasculares que los bosques de Notofagus de esta región. Entonces es un dato que a mí personalmente me impresiona, porque creo que no está en la retina de la comunidad. Los coironales son la comunidad de vegetación que tiene más biodiversidad en la región, en plantas vasculares, solo en plantas vasculares, ¿ya? Así que es un dato interesante. Ahí están los bosques y ahí están los coironales de Festuca. Bien, tomando un poco de la presentación de Rodrigo, yo también trabajo en esa línea, ¿cierto?, del monitoreo de la vegetación a partir de técnicas de teledetección principalmente, y acá, como decía Rodrigo, nosotros tenemos que el principio de la teledetección se basa en que los elementos de la superficie de la Tierra, en este caso las distintas comunidades de vegetación, responden distinto en distintas regiones del espectro electromagnético, ¿ya? Entonces acá tenemos firmas espectrales de algunas comunidades de acá, por ejemplo, Pilocela, que eso es una amenaza que ya lo voy a comentar, gramíneas, murtillas, ¿cierto?, como para ir identificando que, claro, son firmas espectrales parecidas, pero se pueden aplicar métodos que nos permiten separar estas distintas ecosistemas. ¿Qué es lo que podemos encontrar nosotros en la estepa patagónica? Y esto lo hemos ido determinando nosotros en varios años de trabajo, porque yo considero que a veces en algunos trabajos hay una ambición muy alta en determinar demasiadas cosas. Nosotros estamos trabajando como con lo seguro, estamos tratando de determinar las cosas que se pueden determinar con exactitud, y después queremos entrar en cada una de esas clases. Entonces, las categorías con las que nosotros más trabajamos en este tiempo son los coironales, matorrales que hay de distinto tipo. El más clásico en la estepa patagónica es el de Chilotrichum, el romerillo, tenemos del Lepidophyllum, mata negra, mata barrosa, son los principales matorrales que encontramos acá en la región en los sectores de estepa. Tenemos praderas halófitas, que son unos ecosistemas que parecen de otro planeta, que se forman a partir de lagunas secas, que generan ambientes salobres y empiezan a aparecer otro tipo de plantas, como por ejemplo la salicornia, que no sé si la han probado, muy rica. Tenemos las vegas, que son los humedales de esta estepa patagónica, ¿cierto?, que ya les voy a contar algo que hemos hecho en ese aspecto. Los brezales, dominados principalmente por la especie de Empetrum rurum, que es la murtilla. Hay murtillares muy grandes y que van aumentando en el tiempo. Sectores de suelo desnudo y lo que nosotros denominamos como pastos cortos, que es una transformación que se genera por el uso agropecuario de los coironales hacia otro tipo de ambiente donde cambian un poco la composición de especies. Entonces nosotros hemos aplicado las técnicas que mostraba Rodrigo, no tan avanzadas, algunas más clásicas, pero en el fondo Machine Learning, también entrenados con muchos datos, sobre todo de campo. Nosotros lo que estamos haciendo acá es generar clasificaciones en base a imágenes de alta resolución espacial que son adquiridas o compradas, ¿cierto?, o también con imágenes Sentinel-2. Y lo que hacemos nosotros es entrenar esos modelos con muchos puntos de interpretación visual y validar con muchos datos de campo. Nosotros estamos haciendo muestreos que abarcan toda esta superficie, alrededor de 200, 300 puntos, que significan 3-4 días de trabajo de campo intenso para clasificar estos tipos de ecosistemas. Ya hemos hecho varias clasificaciones en varios proyectos de varios predios, principalmente en ambientes de uso agropecuario. Ahora les quería comentar que otra de las cosas que hemos avanzado y que ahora estamos por finalizar es en el marco del proyecto de líneas bases públicas. Ya es un proyecto que se adjudicó el Instituto de la Patagonia a través del GEA,
para desarrollar un proyecto bastante grande que solicita el Ministerio del Medio Ambiente, que trata de generar una base de datos bastante grande para que la institucionalidad pública pueda tener, ¿cierto?, una línea base para poder, digamos, revisar proyectos como hidrógeno verde u otros que puedan surgir. De hecho, mañana en la presentación del Instituto del INACH, que va a ser mañana en la mañana, va a estar la directora del proyecto también contando más detalles de esto. A nosotros, a mí personalmente, con Mariana Alarcón, que es una ex estudiante, ingeniera agrónoma egresada de nuestra carrera de agronomía del UMAC, trabajamos esta actualización y corrección del inventario de humedales. El Ministerio de Medio Ambiente ya hizo un inventario nacional de humedales y nosotros acá generamos una actualización local de ese inventario. Entonces, lo que hicimos nosotros fue generar miles y miles de puntos, estamos hablando de, no sé, si llegamos a los 100.000 puntos, donde Mariana estuvo ahí entre una combinación de datos de campo, que teníamos muchos registros ya colectados en 10 años de experiencia de campo, más toda la interpretación que ya más o menos conocemos. Nosotros ya entendemos un poquito cómo se ven los ecosistemas que ya sabemos que podemos determinar, y en base a eso hemos generado miles y miles de puntos. Entonces, el resultado que tenemos hasta ahora es no es para toda la estepa, sino que esto es para el área priorizada del proyecto de líneas bases públicas, que sería casi toda la parte de la estepa patagónica en Magallanes y en Tierra del Fuego, ¿ya? Entonces aquí nosotros ya hemos identificado humedales que, digamos, todo lo que se ve más verdecito serían Las Vegas, que son estos ecosistemas que están ahí entre medio de la estepa, no son exclusivos de la estepa, son azonales de los biomas, también los vamos a encontrar acá en la zona de los bosques templados o bosque turbera, como nosotros le llamamos en el nodo subantártico. Y bueno, tenemos lagos, tenemos otros lagos temporales que son acá, y se da mucho en esta región de que hay lagos que con el tiempo y en la evaporación se van transformando en lagos salinos y después se secan y bueno, generan toda una sucesión ecológica con estas plantas halófitas que ya les comentaba. Tenemos acá unos pequeños sectores de turberas que nos tocó en esta área priorizada. Tenemos también separación de esto, podemos separar qué tipo de turbera, principalmente si es una turbera de sphagnum o si está cubierta por algún matorral como el romerillo, se puede separar y lo tenemos, pero acá solamente estamos mostrando que esas son turberas. Así que bueno, este es nuestro resultado. Creemos que es un resultado bastante bueno, todavía nos falta arreglar algunas cosas. De hecho, mañana el viernes, tenemos un taller con varias personas que trabajan y conocen el territorio, que botánicos o especialistas en el área de humedales, que nos van a ayudar a validar de alguna manera este resultado, ¿ya? Así que todavía nos falta perfeccionar unas cosas, pero creemos que es un buen resultado y creemos que estos desarrollos tienen que venir de la experiencia local. No es lo mismo un enfoque regional, por ejemplo, cuando estamos clasificando humedales para todo Chile, no es el mismo resultado que nos enfocamos en hacerlo desde lo local, ¿ya? Son enfoques muy distintos y lo regional nunca va a servir a la escala local. Otras cosas que hemos ido haciendo nosotros, hay amenazas en la estepa patagónica, una muy grave, y de hecho creo que yo la pondría al mismo nivel casi que el castor, ¿cierto? Es la presencia de Hieracium pilosella, que es una especie invasora a nivel global que ha generado millones de dólares de pérdida en ambientes productivos y también en pérdida de biodiversidad, y acá nosotros en la región todavía nos falta ponerla más ahí digamos, de moda en ese sentido, para que haya políticas públicas y que podamos enfrentar esta amenaza. Nosotros, por ejemplo, acá hicimos una evaluación de un predio que está al sur de Magallanes, donde más del 53% de ese predio está cubierto por Hieracium pilosella. O sea que ese propietario, que es un propietario ganadero, perdió el 50% de la productividad de su predio, porque la pilosella no tiene un uso productivo, y también del punto de vista de la biodiversidad, todos esos subsectores que están en rojo ya no tienen biodiversidad. Ahí hay una riqueza de una planta vascular, hay solo pilosella, no hay nada más, ¿ya? También hicimos estudios temporales del avance de la pilosella y logramos identificar que en este predio, en una serie de tiempo de 30 años, avanzó 60 hectáreas al año, ¿ya? Es algo bastante alarmante. Ahora, ese avance es para este nivel de invasión, no es que una planta vaya a llegar y avanza 60 hectáreas al año, ¿no? Así es como se ve la pilosella, o sea, llega y tiene una estrategia de crecimiento muy agresivo, y después nosotros vemos alfombras de pilosella, ¿ya?
Así se ve desde una perspectiva aérea. Esto es en el norte de Tierra del Fuego. Esto es Murtilla, son estos parchecitos, y todo lo demás es Pilocela. Tampoco hay nada más que Pilocela en esos sectores. Y ahora quería terminar con esta experiencia, que es algo que en el marco de un proyecto de estimación de flujos de carbono para la estepa patagónica, para algunas comunidades de la estepa patagónica, que es un proyecto que está liderado por el doctor Sergio Radich de la Universidad de Magallanes, y donde se han hecho intensas campañas de muestreo para determinar el contenido de carbono a 10, 20 y 30 centímetros de suelo, de profundidad de suelo, en distintas comunidades como las que les mencionaba anteriormente, Coironales, Vegas, Murtillares, etc. Y se ha logrado, digamos, de alguna manera espacializarlo, pero lo más interesante de todo esto es que se ha logrado determinar que, por ejemplo, fíjense que esto es algo que nosotros vemos mucho en la estepa patagónica. Son sectores que están separados por un alambre y que es un mismo ecosistema y que uno hacia un lado lo ve más degradado y hacia otro lado lo ve mejor. Eso quiere decir que este lado, de alguna manera o por algún motivo, tiene un mejor manejo, o se dio la circunstancia de que a lo mejor no lo pastorearon tanto, y acá esto está sobrepastoreado. Entonces, ¿qué significa eso desde el punto de vista de la acumulación de carbono? Significa que hay una diferencia de 5,46 toneladas de carbono por hectárea en este ecosistema que está mejor manejado. Entonces, multipliquen eso, 5,46 toneladas de hectárea de captura de carbono en los primeros 30 centímetros de suelo, multiplíquenlo por 4 millones de hectáreas, que son las que están degradadas en la estepa patagónica. Entonces, siempre nosotros estamos hablando que la mitigación del cambio climático a veces enfocamos solamente en la preservación, en mantener áreas, en cuidar las turberas, y eso hay que hacerlo, claramente que sí, pero no nos olvidemos de los ecosistemas productivos. Ahí es donde está el delta que tenemos que recuperar. Yo creo que ahí está la verdadera oportunidad, o la más importante, para la mitigación del cambio climático. Ahí hay una cuestión muy importante que se da. Entonces, creo que ese es un dato muy interesante que ha resultado de investigaciones que ha desarrollado la Universidad de Magallanes y que abre todo un abanico para fomentar el desarrollo sostenible. La idea de esto es que los propietarios se den cuenta que puedan generar mejores manejos, que puedan capturar más carbono, y eso se puede ligar con el activo de los bonos de carbono, la certificación de bono de carbono, y por tener un buen manejo, por capturar más carbono, pueden también incorporar, tener un ingreso extra. Así que eso es lo que quería contarles yo hoy día de la estepa patagónica, así que cortito, pero muchas gracias. Muchas gracias, René. Vamos a dar espacio para una o dos preguntas. No sé si habrán. Sí, ya, yo voy. Hola René, yo quería preguntarte por el tema del castor que mencionaste, si es que el efecto del castor al generar las represas propicia un cambio de ecosistema, desde quizás un bosque a un ecosistema de praderas. No he trabajado mucho en castor, a pesar de que sí hemos hecho una tesis con un estudiante como un modelo de hábitat del castor acá en Magallanes. Lo que entiendo es que sí, o sea, cuando llega el castor, digamos, eso cambia toda la situación del hábitat, hay una inundación, por lo tanto por esa inundación se mueren todos los árboles que están ahí inundados, ¿cierto? Y hay un cambio de ecosistema. Ahora, más detalle de eso no sé, pero me da la sensación de que es un cambio parecido al que uno puede ver, por ejemplo, en el borde de la estepa patagónica, cuando viene el bosque, después viene la estepa, y hay una transición que hoy día nosotros conocemos como las praderas naturalizadas, que es donde hubo bosque y hoy día hay especies que ya se naturalizaron. Entonces se me hace como una situación bastante similar a eso, pero no manejo bien qué es lo que pasa en la sucesión ecológica de la especie. Creo que hay estudios donde están, me parece que investigadores del CIEP que estuvieron ahí en el CADI antes en Ushuaia, Mónica Toro y Alejandro Huerta, que están en Coyhaique, me parece que han investigado cómo es
esa sucesión ecológica. ¿Qué pasa con las plantas de lenga? ¿Qué pasa con ese bosque? ¿Cómo se recupera después de que llega el castor? Eso ocurrió principalmente en Tierra del Fuego, donde está la principal invasión. Acá en Magallanes la invasión todavía no es tan fuerte, o por lo menos uno con imágenes no la puede detectar tanto como en Tierra del Fuego. Y bueno, todavía no se sabe bien hasta dónde está llegando el castor. Ojalá que no llegue al país, que ahí va a levantar todas las alertas. Bueno, buenas tardes. Primero, bueno, nosotros, en el caso particular, como incendios forestales, tenemos los incendios forestales, que es pradera sobre todo, características del combustible y de la meteorología en la región, normalmente son de magnitud, son bastante grandes. Ahora, con la presentación que hiciste sobre la pilosera, no sé si les ha tocado ir a estudiar sectores, por ejemplo, como en Percy, el sector de Santa María o San Gregorio, donde hemos tenido incendios de magnitud. ¿Cómo ha reaccionado la pilosela en ese sentido? No sé si se ha extinguido, entre comillas, o ha muerto en esas zonas. No sé si le ha tocado últimamente, por ejemplo, ir a esas zonas que fueron afectadas años anteriores por incendios que ya se han recuperado, entre comillas. Sí, en el sector de Puerto Percy, que fue el incendio de Tierra del Fuego, el último, ¿no? El último grande. Ahí nosotros hicimos una evaluación de lo que había antes y qué fue lo que se quemó, y no vimos tantas comunidades de pilosela como en otros sectores donde hay laderas gigantes. Ahora, la pregunta que tú haces es interesante, pero no tengo la respuesta. Yo creo que todavía es muy reciente como para ver qué es lo que pasa con la pilosela. Ahora, si uno ve en lo que yo presentaba acá, que era ese predio que es al sur de Punta Arenas, es justamente un área que fue quemada para habilitación para la ganadería. Y esa condición de las praderas naturalizadas, muchas de ellas son alfombras de pilosela. O sea, en los sectores que fueron quemados en la época de la colonización o otro incendio, la planta que más domina es la pilosela. Si tú vas, por ejemplo, a Parrillar, vas a ver también misma situación. En el sector de Parrillar, muchos árboles que están todavía caídos y alfombras de pilosela. Sí. Lo único que detiene la pilosela cuando ya hay niveles de invasiones muy altos es la humedad. En sectores donde hay alta humedad ahí no se mete, pero lo demás lo coloniza todo. Tenemos la última pregunta y pasamos a la siguiente presentación. Hola René, la pilosela puede ser ya, aparte de erradicada, digamos, como lo dices tú con la humedad, ¿se puede pensar en prevenir, en aminorar su extensión a partir de algún comportamiento humano que se pueda promover a través de una campaña, por ejemplo, como se hizo en su momento con el Dídimo, me imagino? Recuerdo eso que me hace sentido, como que puede tener relación con esto. Lo segundo es si estos trabajos que ustedes están haciendo de estudio de la estepa, así como se analizó el sobrepastoreo, ¿se ha analizado también los efectos de la industria de los hidrocarburos? Y por último, considerando esta enorme biodiversidad y secuestro de carbono que hay en la estepa, ¿cuáles serían los principales resguardos que debería tener o cuidados que debería tener la industria del hidrógeno que pretende precisamente desarrollarse principalmente en la estepa? Gracias. Uf, un montón de preguntas. Sí, lo primero, muy buena pregunta. La pilosela sí tiene total relación con el tipo de manejo. O sea, sectores que tienen más degradación, más sobrepastoreo principalmente, son las zonas más afectadas por la pilosela. Y por lo tanto es totalmente prevenible. Y la verdad es que cuando la pilosela ya llegó a un nivel de invasión tan alta como el ejemplo que nosotros presentábamos, es muy difícil de controlar. Hay muy pocos métodos, porque son caros, son costosos, la aplicación es difícil. Acá, por ejemplo, un herbicida con un dron, por ejemplo, es súper complejo por el viento. Entonces hay propietarios que, por ejemplo, prueban hacer siembra, dan vuelta al terreno, ponen una siembra, pero al rato la pilosela empieza a crecer de vuelta, entonces no se sabe si se paga o no el costo de la obra, y así. Entonces sí tiene total relación con el tipo de manejo, por lo tanto mejores manejos deberían tender a prevenir
Y ojalá también el ataque sea temprano, o sea, cuando se identifiquen focos de pilosela, que se puede hacer más que cuando está ya, digamos, acelerado el proceso. No sé si me acuerdo todas las preguntas. La de relación con los hidrocarburos, nosotros no hemos estudiado el efecto de, por ejemplo, no sé, pozos petroleros o obras de ese tipo. Entiendo que hay estudios de ese tipo, sí, pero nosotros no lo hemos abordado. Y con respecto a lo del hidrógeno verde, bueno, acá como todo respecto al hidrógeno verde estamos en pañal, estamos viendo qué es lo que va a pasar. Creo que lo que podríamos ver hoy día es cómo conviven, por ejemplo, el hidrógeno verde con las distintas actividades. Yo no sé, por ejemplo, si el hidrógeno verde va a lograr ser compatible con la actividad ganadera. Si es compatible, tal vez incluso desde el punto de vista del secuestro de carbono podría generar algún efecto, habría que estudiarlo, pero es algo que me parece más que una pregunta, un llamado de atención a poner digamos, los focos de investigación en eso, qué es lo que va a pasar con esta industria y sobre todo en temas tan relevantes como el secuestro de carbono. El secuestro de carbono en la estepa puede generar un cambio realmente importante. Hay otros países que implementando mejores manejos en la estepa patagónica han llegado a niveles de emisión cero, o sea, como a balancear un poco la emisión versus el secuestro. Así que es importante. Bueno, le damos un aplauso a René. Muchas gracias por compartir esta experiencia de las investigaciones que él también